El día que Fernanda gritó en mi cocina que yo no tenía voz en mi propia casa, yo estaba revolviendo el mole con la cuchara de madera que mi mamá me heredó hace más de 40 años. Una cuchara negra, manchada de tanto uso, con el mango un poco torcido del calor y que huele a chile ancho y a canela, aunque uno la lave 100 veces. Estaba parada frente a la estufa, con el delantal amarrado a la cintura y los pies metidos en mis chanclas de siempre. Y sentí cómo sus palabras entraban por mis oídos y se me clavaban en algún lugar entre el pecho y el estómago. Ese lugar donde uno guarda las cosas que no puede decir en voz alta. Toda la familia estaba en la sala, mis cuñadas, mis sobrinas, don Bernal el vecino que siempre llegaba los domingos porque sabía que yo cocinaba de más, la señora Rufina de enfrente con su hija chica y Aurelio, mi hijo, que se había quedado callado como piedra en la silla del comedor. Fernanda entró a la cocina con esa manera suya de caminar que siempre me pareció que era demasiado segura para alguien que llevaba apenas 4 años en esta familia, y levantó la voz de una manera que nunca antes había levantado, por lo menos no frente a todos, y dijo: «Esta cocina ya no es tuya, aquí tú no tienes voz». Y yo seguí revolviendo el mole, seguí revolviendo como si nada, como si sus palabras fueran ruido de calle, como si yo no hubiera escuchado. Y entonces hice algo que a nadie en ese cuarto le cupo en la cabeza. Saqué del bolsillo del delantal un sobre doblado, lo puse sobre la barra de la cocina, lo desdoblé despacio, lo miré un momento, volví a doblarlo con calma, me lo guardé en el bolsillo y sonreí. Sonreí sin decir nada. Fernanda me miró como si yo me hubiera vuelto loca. Los que alcanzaban a vernos desde la sala no entendían qué estaba pasando. Nadie entendía por qué sonreía. Nadie sabía todavía lo que ella había firmado sin leer esa misma semana. Me llamo Esperanza Trujillo Ubeda, de Castellanos. Tengo 68 años y he vivido toda mi vida en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en una colonia que se llama La Guardia, a 3 kilómetros del centro, donde las calles todavía tienen nombre de generales, y los árboles de la banqueta dan sombra suficiente para que los viejos se sienten a platicar en las tardes. Soy costurera, aunque hace ya 7 años que me jubilé de la fábrica donde trabajé 29 años seguidos. Una fábrica textil en el Boulevard Belisario Domínguez, donde hacíamos ropa de cama y uniformes escolares, y yo llegué a ser la encargada del turno de la tarde. Quedé viuda hace 23 años, cuando Aurelio tenía apenas 19 años, y mi marido, Ernesto Castellanos Pech, cayó fulminado de un infarto en la bodega donde trabajaba como almacenista, un día martes de julio, que yo recuerdo como si fuera ayer, porque ese día amaneció con un sol raro, anaranjado, de esos soles que en Chiapas uno aprende a leer como señales que no siempre entiende a tiempo. Ernesto murió a los 46 años sin haber disfrutado nada de lo que juntos habíamos construido, sin haber visto a su hijo terminar la universidad, sin haber conocido a su nuera, sin haber podido sentarse en la sala nueva que yo había comprado a meses sin intereses el año anterior. Se fue así, de golpe, y me dejó con un muchacho de 19 años, una casa a medio pagar y una máquina de coser Singer que todavía hoy sigue en el cuarto de servicio y que de vez en cuando prendo aunque sea para escuchar el ruido que hace, porque ese ruido me recuerda quién soy y de dónde vengo y cuánto he podido sola. Pero antes de llegar a ese domingo, antes de llegar al grito y al sobre y a la sonrisa, hay un camino muy largo que recorrer, y ese camino empieza mucho antes de que Fernanda llegara a nuestras vidas. Empieza en los años que yo pasé sola levantando a un hijo y pagando una casa y trabajando doble y triple porque no había nadie más, porque era yo o no era nadie, y porque las mujeres de mi generación no aprendimos a pedir ayuda, aprendimos a resolver. Quiero contarles todo desde el principio, porque estas cosas no se entienden si uno llega al final sin saber el camino, y el camino mío ha sido largo. Ha sido de esos caminos que uno recorre con los pies ampollados y sin nadie que le ofrezca agua, pero que al final, cuando uno se voltea a ver hacia atrás, entiende que cada piedra tuvo su razón de estar ahí. Así que siéntense, porque esto que les voy a contar no es un cuento de 2 párrafos.
Es la historia de una mujer que durante más de 20 años confundió el amor con la entrega sin límite, y que un domingo al mediodía, parada frente a una olla de mole, con una cuchara torcida en la mano y un sobre doblado en el bolsillo del delantal, por fin entendió la diferencia. Cuando Ernesto murió, Aurelio estaba en el primer año de la universidad, estudiando ingeniería civil en la Universidad Autónoma de Chiapas. Era un muchacho bueno, aplicado, tranquilo, que heredó los ojos claros de su padre y la testarudez de los Trujillo, que somos todos iguales en eso. Yo me prometí esa misma semana del velorio que mi hijo iba a terminar su carrera, que no iba a salir de la universidad a medio camino por falta de dinero, que Ernesto no se había muerto para que su hijo se quedara a la mitad. Y cumplí esa promesa. La cumplí a un costo que hoy, con los años encima y la vista más clara, puedo calcular con bastante precisión. No solo en pesos, sino en años de sueño perdido, en noches de dolor de espalda, en domingos sin descanso, en cumpleaños propios que pasé trabajando porque no había de otra. Durante los 4 años que le faltaban a Aurelio para terminar la carrera, yo trabajé doble turno en la fábrica. El turno regular de la mañana, de 6 a 2 de la tarde. Y luego me iba a coser a la casa de la señora Amparo Velázquez, que tenía un taller pequeño en la colonia Patria Nueva y que me pagaba a destajo, es decir, por pieza terminada. Los días que llegaba a casa después de coser en el taller de la señora Amparo eran las 9 o las 10 de la noche, y yo todavía tenía que calentar algo para cenar, revisar si había agua en los tinacos, checar que Aurelio hubiera comido, lavar la ropa del día siguiente en la lavadora pequeña que compramos cuando nos casamos Ernesto y yo, y meterme a bañar con el agua tibia que quedaba porque la caliente ya se había ido. Me acostaba a las 11:15, a las 11:30, y a las 5 de la mañana ya tenía que levantarme para llegar a la fábrica a las 6. Eso lo hice durante 4 años. 4 años de corrido, sin parar, sin quejarme, sin pedirle a nadie que me aplaudiera por hacerlo. Hubo un mes, el mes de marzo, cuando Aurelio estaba en segundo año, en que el calentador de agua se descompuso y el técnico me cobró 800 pesos que yo no tenía. Ese mes me quedé sin calentador 2 semanas, bañándome con agua que calentaba en una olla en la estufa, vaciándola poco a poco en una palangana de plástico azul, como lo hacía mi mamá cuando éramos chicas y no había agua corriente todos los días. Me bañé así 2 semanas y no le dije nada a Aurelio porque no quería que se preocupara, no quería que se distrajera de sus estudios, no quería que sintiera que mi incomodidad era culpa suya. Guardo ese recuerdo como uno de los muchos que nunca salieron a la superficie, pero que existen, que están ahí, que forman la textura real de lo que fue esa época. El dinero que ganaba en la fábrica alcanzaba para pagar la hipoteca de la casa, los servicios, la comida básica y los gastos menores del hogar. Lo que ganaba cosiendo en el taller de la señora Amparo era para Aurelio. Su inscripción semestral, que en esos años costaba 2.800 pesos cada vez, sus libros, su transporte, su ropa, sus materiales de dibujo técnico que eran carísimos, una calculadora científica que le costó 850 pesos y que yo tardé 2 meses en juntar, las copias, los empastados de tesis, los pasajes cuando tenía que ir a hacer prácticas en obra fuera de la ciudad. Cada peso que Aurelio necesitó para terminar su carrera salió de estas manos que hoy tienen las venas marcadas y los nudillos un poco doblados de tanto manejar tela y aguja y cuchara y escoba y todo lo que una mujer sola maneja en una casa cuando no tiene a nadie que la ayude. Cuando Aurelio se tituló, yo lloré en la ceremonia con un llanto que no era solo de orgullo, sino también de alivio, ese alivio físico de quien ha cargado un costal muy pesado durante mucho tiempo y por fin lo puede soltar. Llevaba un vestido azul marino que me había cosido yo misma de una tela que compré en el mercado Domingo Chanona y unos aretes de plata pequeños que fueron de mi mamá, doña Refugio Trujillo, que en paz descanse, y que yo guardo en una cajita de cartón forrada de papel de china rosa
que está en el cajón de mi buró desde que ella murió. Esos aretes los pongo solo en las ocasiones grandes. Ese día los puse. Y cuando Aurelio cruzó el estrado y recibió su título, yo me limpié las lágrimas con el pañuelo bordado que siempre cargo en la bolsa, y pensé que Ernesto, desde donde estuviera, también estaba llorando, o por lo menos eso me gusta creer. Aurelio consiguió trabajo relativamente rápido, dentro de lo que cabe para un ingeniero recién egresado en Chiapas, donde las oportunidades no sobran, pero tampoco faltan del todo si uno sabe buscarlas. Entró a trabajar en una constructora en el parque industrial, con un sueldo de 14,000 pesos mensuales, que para ese entonces era un buen comienzo. Yo me sentí tranquila. Sentí que lo más difícil había pasado. Me equivoqué, claro, pero en ese momento no lo sabía. En ese momento pensé que el sacrificio había valido, que mi hijo estaba parado en sus propios pies y que yo podría por fin respirar un poco más hondo. Fernanda llegó a nuestras vidas como llegan ciertas personas, de golpe, sin que uno se dé cuenta muy bien de cuándo exactamente empezó todo. Un día Aurelio me dijo que tenía novia, que se llamaba Fernanda Ibáñez Ruiz, que era de Comitán, que trabajaba en una empresa de logística y que quería presentármela. Yo la recibí en mi casa con atole de guayaba y pan de yema de la panadería El Progreso, que está a 2 cuadras, que es lo que yo pongo cuando quiero que alguien se sienta bien recibido. Fernanda llegó puntual, bien vestida, con una bolsa cara que luego supe que era imitación, pero que en ese momento me pareció elegante, y me trató con una amabilidad que, lo entiendo ahora, era la amabilidad que se le da a un trámite necesario, no la calidez que se le tiene a una persona que uno de verdad quiere conocer. Pero yo no lo vi así en ese momento. Yo vi a una muchacha presentable, educada, que miraba a mi hijo con una cierta posesividad que yo interpreté como amor, y me dije que si Aurelio era feliz, yo era feliz. Se casaron 18 meses después, en una boda en el Salón Los Laureles aquí en Tuxtla, con 200 invitados, cena de buffet, pastel de 3 pisos y mariachi al final. La noche de la boda, cuando el salón se llenó de gente bien vestida y de música y de ese ruido particular que tienen las fiestas grandes, yo me senté en mi lugar de la mesa principal con mi vestido verde que me había cosido yo misma y los aretes de mi mamá puestos, y miré a mi hijo bailar con Fernanda el vals de los novios, y me dije que todo lo que había costado valía, que ese momento era la respuesta a todos los madrugones y a todas las noches sin dormir, y a todas las ollas que calenté para llevar a casa ajena, porque en la mía no alcanzaba para más. Eso me dije, y en ese momento lo creí de verdad. Yo contribuí con 85,000 pesos para los gastos de la boda. 85,000 pesos que junté durante un año y 4 meses guardando de lo que me pagaba la jubilación y de lo que seguía cosiendo en casa por encargo, porque una vez jubilada no me quedé quieta. Claro que no. Una mujer como yo no sabe estar quieta. Vendí también un par de cosas. Una pulsera de oro que me había regalado Ernesto en nuestro 10º aniversario, que no era muy gruesa, pero sí era oro de 18 quilates, y que me dieron por ella 12,000 pesos en la joyería del centro. Y una televisión relativamente nueva que Aurelio me había regalado en mi cumpleaños 2 años antes, porque la mía de siempre todavía funcionaba y no necesitaba 2. De la televisión saqué 4,500 pesos. Todo eso fue para la boda de mi hijo. No me quejo de haber dado ese dinero. Lo di con gusto, de verdad, porque quería que Aurelio tuviera una boda bonita, de esas que uno recuerda. Lo que sí me quedó grabado fue que ni Aurelio ni Fernanda me preguntaron si podía, ni me dijeron gracias de la manera en que uno dice gracias cuando recibe algo que sabe que costó mucho esfuerzo. Fernanda me dijo, gracias, doña Esperanza, con la misma entonación con la que uno le dice gracias al cajero del banco cuando le devuelve la credencial. Y siguió hablando de los centros de mesa. Eso lo noté. Lo guardé sin decir nada, pero lo noté. Después de la boda, los primeros meses fueron más o menos bien. Aurelio y Fernanda rentaron un departamento en la colonia El Retiro, y yo los visitaba los domingos que me invitaban,
que no eran todos los domingos, pero sí algunos. Llevaba comida casi siempre porque Fernanda no cocinaba mucho, o más bien no cocinaba nada. Y a Aurelio le gustaba la comida de su casa, cosa que yo entendía perfectamente y que para mí era un placer, porque cocinar para mi hijo siempre ha sido una de las pocas cosas que me da alegría, sin condiciones. Llevaba tamales, pozol, pepita con tasajo, a veces cocido de res, a veces arroz con leche para el postre. Llegaba con las ollas en la canasta y Fernanda me abría la puerta con una sonrisa que con el tiempo fui aprendiendo a leer. Una sonrisa que decía, qué bueno que trajo comida, pero que no decía, qué bueno que llegó usted. El primer momento en que sentí algo raro de verdad, algo que no pude ignorar aunque lo intenté, fue un domingo como 8 meses después de la boda. Yo había llegado con una olla de caldo de shuti, que es una cosa que en Chiapas uno come desde chico y que Aurelio adoraba desde niño. Y estaba sirviéndolo en los platos en la cocina del departamento cuando escuché que Fernanda le decía a Aurelio en voz baja en la sala, creyendo que yo no la oía: ¿cuándo le vas a decir a tu mamá que no tiene que venir todos los domingos? Y Aurelio le contestó algo que no alcancé a escuchar bien, algo en voz muy baja. Yo seguí sirviendo el caldo. Serví 3 platos. Los puse en la mesa, me senté y comimos los 3 como si nada. Pero desde ese día algo cambió en mí. Algo muy pequeño, apenas un hilo que se empieza a jalar, sin que uno sepa todavía que del otro lado hay un suéter entero que se va a deshacer. Los meses siguientes vinieron cargados de señales que yo fui ignorando con la maestría que tienen las madres para no ver lo que no quieren ver. Fernanda empezó a pedirme cosas. No pedirme de manera directa, como cuando uno le dice a alguien, necesito esto, ¿me ayudas? Sino de esa manera oblicua que tienen ciertas personas, que es más una presión que una pregunta. Un mes me dijo que el departamento se les había quedado chico y que estaban buscando casa propia, pero que les faltaba para el enganche. Yo pregunté cuánto era el enganche. Me dijo que 120,000 pesos. Yo me quedé callada un momento. Luego, le dije que iba a ver qué podía hacer. Y lo que pude hacer fue usar los ahorros que tenía en mi cuenta del banco, una cuenta donde había ido metiendo de a poco durante años, y darles 90,000 pesos, que era todo lo que tenía disponible en ese momento. Aurelio me dijo que me lo iban a regresar. Fernanda no dijo nada de eso. Fernanda dijo, gracias, doña Esperanza, con la misma entonación de siempre, la del cajero del banco. Esos 90,000 pesos nunca me los regresaron. Pasaron 4 años y nunca volvieron. La casa que compraron quedaba a 8 cuadras de la mía, en la misma colonia La Guardia, lo cual en ese momento me pareció conveniente porque significaba que Aurelio estaría cerca. Lo que no calculé fue que esa cercanía geográfica iba a ser usada por Fernanda de una manera muy específica, para que yo estuviera disponible cuando me necesitaran, pero a distancia cuando no. Empecé a ir a esa casa casi todos los días, a veces porque Fernanda me llamaba diciendo que se había quedado tarde en el trabajo y que Aurelio no llegaba hasta las 8 y que los niños, cuando los tuvieran, o mientras tanto, simplemente la casa, necesitaba esto o lo otro. Iba a llevar algo que se les había olvidado en el supermercado. Iba a esperar al plomero que iba a llegar entre 10 de la mañana y 2 de la tarde. Iba a dejar dinero para el gas, porque Fernanda dijo que no traía efectivo. Iba a revisar si habían dejado la llave del jardín dentro como la semana pasada. Era siempre algo. Era siempre un favor que sonaba pequeño, pero que sumado con todos los otros ya no era pequeño. Mis amigas me lo decían. Mi comadre Dolores Espinosa Ramos, que vive a 4 casas de la mía y que me conoce desde que teníamos 32 años y nuestros hijos iban al mismo jardín de niños, me lo decía sin rodeos, porque Dolores nunca ha sido mujer de rodeos. Comadre, esa muchacha te tiene de sirvienta y tú tan contenta. Yo le decía que no exagerara, que era mi nuera, que era la esposa de mi hijo, que uno tiene que apoyar a la familia. Y Dolores me miraba con esa mirada suya, con esos ojos de color miel que cuando se entornan a la mitad, significan que ella sabe algo que yo no quiero saber todavía. Y me decía, como usted diga,
comadre, y cambiaba el tema porque ya sabía que insistir no iba a servir de nada. El dinero que fui dando a lo largo de esos años, si uno lo suma todo, da un número que todavía hoy me cuesta decir en voz alta. Los 90.000 del enganche de la casa. 20.000 que di un año en que Fernanda dijo que Aurelio había tenido un problema en el trabajo y que les faltaba para pagar la mensualidad de la hipoteca. 8.500 que di para los muebles de la recámara principal, porque los que tenían se los comió la humedad. 4.200 que di para la reparación del carro de Fernanda después de un pequeño accidente. 3 veces que pagué el servicio de internet de su casa porque se les olvidó y ya les iban a cortar. 12 domingos de comida al mes, durante casi 4 años, con ingredientes que yo compraba de mi propio dinero y que nunca nadie ofreció pagarme. El pozol, los tamales, el tasajo, el chipilín, el hierba santa, el chile de agua. Todo eso sale de algún lugar, y ese lugar era mi bolsillo. Si uno calcula conservadoramente 2.000 pesos de comida por domingo, en 4 años, esos son más de 380.000 pesos solo en comida dominical. A eso súmenle los favores, los tiempos, la gasolina cuando manejaba hasta su casa, el desgaste, el sueño perdido, los planes propios que cancelé para estar disponible. El número total es uno que ninguna nuera agradecida debería deberle a su suegra. Y Fernanda no era una nuera agradecida. Eso lo fui entendiendo muy despacio, con la lentitud con que uno entiende las cosas que duelen. Pero el momento donde todo se concentró, donde todo lo que había venido acumulándose encontró su punto de detonación, fue ese domingo de almuerzo, el último domingo de febrero, con la familia reunida en mi casa, porque ese domingo fue en mi casa, no en la suya, en mi casa donde yo vivo desde hace 37 años, la casa que pagué con mi trabajo y con el seguro que dejó Ernesto y con los años de turno doble en la fábrica. Había invitado a mis cuñadas Hortensia y Celia, que son las hermanas de Ernesto y que siguen siendo parte de mi familia, aunque él ya no esté. Había invitado a mi sobrina Graciela con su esposo y sus 2 hijos chicos. Estaba don Bernal, el vecino, que como siempre llegó con una botella de refresco de uva y se sentó en la mecedora de la sala como si fuera de la familia, que en cierta manera ya lo es después de tantos años de domingos compartidos. Estaba la señora Rufina de enfrente con su hija Mariela, que tiene 8 años y que es una niña muy callada y muy observadora de esas que uno no sabe bien qué están pensando. Y estaba Aurelio, claro, y estaba Fernanda. Yo había empezado a cocinar desde el sábado en la noche. El mole negro lleva tiempo, no es cosa de unas horas. Hay que tostar los chiles, hay que moler las especias, hay que dejar que todo se integre despacio en la olla, con paciencia, con fuego lento, moviendo de vez en cuando para que no se pegue. Yo lo hago como me enseñó mi mamá, con chile mulato, chile pasilla, chile chihuacle negro, pepita, plátano macho, chocolate de mesa y una pizca de azúcar que a mucha gente le sorprende, pero que es el secreto de que el mole sepa lo que tiene que saber. Tenía también arroz rojo, frijoles negros de olla, chayotes guisados con crema y epazote, tortillas del comal que estaba haciendo yo misma esa mañana, porque las de tortillería no son lo mismo, y yo lo sé. La casa olía a todo eso mezclado, a chile tostado y a epazote, y a masa fresca y a canela, ese olor que para mí es el olor de los domingos buenos, de los domingos en que la familia está junta y hay suficiente comida para todos y para llevar. Fernanda llegó a mi casa a las 12:30 de la mañana con una actitud que yo ya había aprendido a identificar. Era una actitud de quien llega a un lugar que le pertenece por derecho y que tolera que otros estén ahí. No saludó a las cuñadas de Ernesto con calidez, les dio los besos de protocolo. No le prestó atención a los niños de Graciela. Se sentó en el sofá con el teléfono en la mano y estuvo ahí mientras yo seguía en la cocina, terminando de preparar todo. A la 1 de la tarde, cuando ya faltaba poco para servir, Fernanda se levantó del sofá, caminó hacia la cocina y entró sin tocar, que es algo que en mi casa nunca me había parecido necesario señalar,
porque con mi familia de toda la vida nadie necesita permiso para entrar a la cocina. Pero con Fernanda siempre había algo en esa manera de entrar que me resultaba diferente, una especie de declaración de territorio más que de confianza. Entró, miró la cocina, me miró a mí, y dijo con una voz que no era un susurro, sino que era perfectamente audible para quien quisiera escuchar desde la sala. Doña Esperanza, Aurelio y yo hemos estado hablando, y hay cosas que tenemos que aclarar. Esta es nuestra casa ahora, y aquí usted ya no manda. Nos ha costado mucho trabajo dejarle entrar cada domingo, porque Aurelio es muy sentimental, pero las cosas van a cambiar. Yo seguí revolviendo el mole. Ella esperó un momento, creyendo quizás que yo iba a responder, y al ver que no respondía, subió el tono de una manera que ninguna de las personas en la sala, aunque quisieran fingir que no oían, pudo ignorar. Esta cocina ya no es tuya. Aquí tú no tienes voz. Y entonces, desde la sala, el silencio fue de esos silencios que pesan, que tienen textura, que se pueden tocar. Escuché a una de las cuñadas contener la respiración. Escuché el sillón crujir, como si alguien se hubiera movido sin querer. La niña Mariela, la hija de la señora Rufina, la que siempre estaba callada y observando, dijo con su voz de 8 años: «¡Ay, señora Fernanda, qué feo!». Y nadie dijo nada más. Yo sentí el calor subir a mi cara. Sentí las manos temblar apenas, esa vibración pequeña que viene de adentro cuando el cuerpo recibe algo que la mente todavía no ha terminado de procesar. Sentí el nudo en la garganta, ese nudo que es la señal de que las lágrimas quieren salir, pero que uno no las va a dejar salir. No aquí, no ahora, no delante de esta mujer. Mis pies estaban pegados al piso de mosaico de mi cocina, el piso que yo escogí cuando remodelé hace 15 años. Un mosaico color tierra con un borde azul que me costó trabajo elegir, pero que cada vez que lo veo me alegra. Y en ese momento mis pies estaban sobre ese piso y yo pensé, con una claridad que me sorprendió, que ese piso era mío, que esa estufa era mía, que esa olla de mole era mía, que esa cuchara de madera manchada de negro que tenía en la mano desde hacía 40 años era mía, que todo lo que había en ese cuarto tenía mi nombre escrito encima de alguna manera, y que ningún grito de ninguna nuera podía borrar eso. Metí la mano en el bolsillo del delantal, saqué el sobre, lo desdoblé despacio, lo miré, volví a doblarlo, me lo guardé y sonreí. No dije nada, no grité, no lloré, sonreí, seguí revolviendo el mole y dije en voz tranquila: «La comida ya está lista, vayan acomodándose en la mesa». Antes de contarles lo que había en ese sobre y lo que pasó esa noche, quiero pedirles algo de corazón. Si esta historia les está llegando, si están sintiendo lo que yo sentí parada en esa cocina, regálenme un like y suscríbanse al canal. Eso me ayuda muchísimo a seguir compartiendo estas historias con ustedes. Y quiero que estén aquí para escuchar cómo termina todo esto, porque les prometo que lo que viene vale cada minuto. Esa noche, cuando todos se fueron y la casa quedó vacía otra vez, yo me senté en la silla de madera que está junto a la ventana del cuarto de costura. La silla donde Ernesto se sentaba a verme coser los domingos por la tarde antes de que muriera. Una silla de respaldo recto con el asiento tapizado en vinil verde que ya está un poco descascarado, pero que yo no cambio, porque sería como perder algo que ya no puedo recuperar. Me senté ahí con el sobre en las manos y lo puse sobre mis rodillas y me quedé así un buen rato, mirando la pared, escuchando el ruido de la calle que a esa hora ya era poco, algún perro, algún carro pasando, la tele de don Bernal que siempre deja encendida hasta tarde, y pensé en todo. Pensé en los 29 años en la fábrica. Pensé en las noches de turno doble cosiendo en el taller de la señora Amparo. Pensé en los 90,000 pesos del enganche que nunca me regresaron. Pensé en los 380,000 pesos de comida dominical durante 4 años. Pensé en los aretes de mi mamá que me puse el día de la titulación de Aurelio. Pensé en la pulsera de oro que vendí para pagar la boda.
Pensé en Ernesto cayendo en la bodega aquel martes de julio. Pensé en cómo lo había hecho todo sola, absolutamente todo, y cómo ese todo que hice sola me había ganado el derecho de que en mi propia cocina, una mujer que llevaba 4 años en esta familia, me gritara que yo no tenía voz. Y entonces me entró una claridad que no es enojo y que no es tristeza, sino que es algo diferente, algo más frío y más firme, como cuando uno prende la luz en un cuarto que ha estado oscuro mucho tiempo y de repente ve todo exactamente como es, sin sombras que confundan ni penumbras que suavicen. Vi todo. Vi los años, vi el patrón, vi cada episodio que en su momento pareció aislado y que ahora, puesto uno junto al otro, formaba un dibujo tan claro que no entendía cómo había tardado tanto en verlo. Al día siguiente, muy temprano, antes de que mi comadre Dolores saliera a caminar, la llamé por teléfono. Le dije: «Comadre, usted tenía razón». Y Dolores no me dijo: «Se lo dije», porque Dolores no es de esas personas. Dolores es de las que cuando tiene razón no necesita restregársela a nadie. Lo que me dijo fue: «Venga a desayunar, comadre. Hice tamales de rajas». Y yo fui. Dolores vive en una casa chica, pero muy arreglada, con macetas en el portal y un tapete de palma en la entrada que ella misma tejió hace años. Desayunamos tamales con café de olla y ella me escuchó hablar durante 2 horas seguidas sin interrumpirme más que para servirme más café. Cuando terminé de hablar, se quedó callada un momento, me miró y me preguntó: «Comadre, dígame una cosa. Si Aurelio no fuera su hijo, si fuera el hijo de otra señora, ¿le permitiría usted que alguien lo tratara como Fernanda la ha tratado a usted?» Yo no contesté de inmediato. La pregunta me cayó encima como un balde de agua fría. La dejé reposar. Y luego dije en voz muy baja: «No». Y Dolores asintió y dijo: «Entonces». Solo eso, entonces. Y en ese entonces cabía todo. Me preguntó también: «¿Y cuándo fue la última vez que Aurelio le llamó solo para saber cómo estaba usted? No para pedirle algo, no para que les llevara comida, solo para saber cómo estaba». Me quedé pensando. Pensé bien. Y no encontré la fecha. No encontré el recuerdo. Había llamadas de Aurelio que yo recordaba, pero en todas había una solicitud de fondo, un favor que pedir, una información que obtener, una necesidad que cubrir. Ninguna llamada que fuera solo: «Mamá, ¿cómo está usted? ¿Cómo se siente? ¿Qué hizo hoy?». Ninguna. Dolores me dijo: «Haga una prueba, comadre. Deje de llamar, deje de ofrecer, deje de llevar comida, deje de estar disponible y cuente los días que tardan en notar su ausencia. No la ausencia de la comida, la ausencia de usted». Y yo supe que tenía razón. Y me asusté un poco de hacer esa prueba, porque en el fondo le tenía miedo al resultado, que era el mismo miedo que había tenido durante años de ver la verdad con demasiada claridad. Y quiero preguntarles algo, amigas, antes de seguir. ¿De qué ciudad o país me están escuchando? Déjenme en los comentarios. Me encanta saber hasta dónde llegan estas historias. A veces me sorprendo de la cantidad de mujeres que viven situaciones parecidas en lugares tan distintos, en países tan diferentes, y que sin embargo sienten exactamente lo mismo que yo sentí esa mañana en la cocina de Dolores, con el café en la mano y la verdad entera frente a la cara. Hice la prueba. Dejé de llamar el lunes. El martes tampoco llamé. El miércoles tampoco. El jueves en la tarde me entró una angustia física. Esa sensación de que algo está mal porque uno está haciendo algo que siempre hizo de manera diferente, pero la aguanté. El viernes no llamé. El sábado, a las 7 de la noche, sonó mi teléfono. Era Aurelio. Sentí el corazón acelerarse. Contesté. Y antes de que yo dijera cualquier cosa más que «bueno», Aurelio me dijo: «Mamá, ¿tienes el número del señor que arregló la lavadora el año pasado? El nuestro se descompuso y no encontramos el contacto». Eso fue todo. Ni cómo estás, ni por qué no has llamado, ni te hemos extrañado. El número del técnico de lavadoras. Eso fue lo que motivó la llamada
Después de 5 días de silencio, le di el número. Colgué el teléfono. Me senté en la silla de Ernesto y lloré. Lloré de una manera que hacía mucho no lloraba, con el cuerpo entero, con ese llanto que no es solo de tristeza, sino también de algo que uno no sabe bien cómo llamar. Algo que es a la vez pérdida y alivio, como cuando uno suelta algo que cargó tanto tiempo que ya no recuerda cómo era no cargarlo. Lloré 1 hora. Luego me levanté, me lavé la cara, me calenté un caldo de res que me había sobrado del día anterior y empecé a pensar en qué iba a hacer con el resto de mi vida. Porque hay algo que ese llanto me aclaró, y es que el dolor más grande no estaba en lo que Fernanda me había dicho en la cocina. El dolor más grande estaba en lo que Aurelio no había dicho en 5 días. Fernanda era la nuera, era la que gritaba, era la cara visible del problema. Pero el problema de fondo, el problema que ninguna madre quiere ver, era que mi hijo había elegido mirar hacia otro lado mientras yo era reducida año tras año a una función, a una utilidad, a una proveedora de comida y dinero y disponibilidad, que no merecía siquiera una llamada para preguntar cómo estaba. Y entonces empecé a caminar. No metafóricamente, literalmente empecé a caminar. Al día siguiente me levanté a las 6 de la mañana. Me puse unos tenis que tenía guardados hace meses y salí a la calle. Caminé por el bulevar hasta el Parque Las Marimba y di 3 vueltas completas, 45 minutos de caminata, con el sol todavía fresco de la mañana chiapaneca, que en esa hora tiene una luz muy particular, una luz dorada que entra entre los árboles y que hace que uno sienta que el día tiene posibilidades. Al segundo día salí a la misma hora. Al tercer día, en el parque, me encontré con un grupo de mujeres de mi edad, 5 o 6 señoras que caminaban juntas y que reían de algo que no alcancé a escuchar, pero que me pareció un sonido muy bueno, el sonido de la gente que está bien. Una de ellas, una señora gordita con el pelo blanco muy corto que se llama Amparo, igual que la del taller, pero otra Amparo, me dijo: «Únase a nosotras, señora, aquí no se necesita invitación». Y me uní. Esas mujeres resultaron ser una de las mejores cosas que me han pasado en muchos años. Caminamos juntas todos los días de lunes a sábado, de 6 a 7 de la mañana, y luego nos sentamos en una banca del parque a tomar agua y a platicar. Tienen sus propias historias, cada una de ellas, sus propios dolores y sus propias resurrecciones, y escucharlas me fue enseñando que lo que yo había vivido no era ni raro ni excepcional, sino que era el tipo de cosa que le pasa a muchísimas mujeres de mi generación que dieron todo y recibieron de vuelta la expectativa de que siguieran dando. Eso no lo hace menos doloroso, pero sí lo hace menos solitario. Volví también a la costura, no la costura de obligación, la de los encargos que hacía porque necesitaba el dinero. La costura de placer, la costura que hacía antes de casarme, cuando cosía vestidos para mí misma porque me gustaba, porque me hacía feliz diseñar algo y verlo terminado y ponérmelo. Saqué la Singer del cuarto de servicio, la limpié, le puse aceite, compré una bobina nueva y un juego de agujas y empecé a coser para mí. Primero una blusa azul con bordado en el cuello que me tardé una semana y que quedó muy bonita. De esas blusas que cuando uno se las pone, siente que está más ella misma que de costumbre. Me la puse un martes sin ninguna razón especial, sin que fuera cumpleaños de nadie ni fecha importante, solo porque me apetecía ponérmela. Y eso de ponerse algo bonito un martes sin motivo fue una de las cosas más radicales que hice en ese periodo, porque toda mi vida había guardado la ropa bonita para las ocasiones, había esperado el permiso de la celebración para sentirme merecedora de algo que me hiciera ver bien. Ese martes entendí que la vida ordinaria también merece ropa bonita, que no hay que esperar al domingo para ponerse los aretes de la mamá, que el martes también es una ocasión suficiente. Luego cosí un delantal nuevo, porque el de siempre ya estaba muy desgastado, aunque yo no lo había querido admitir. Luego un mantel bordado para el comedor, con flores de chipilín, que son las que más me gustan. Luego empecé a recibir encargos de algunas señoras del grupo de caminata,
que vieron mi blusa azul un miércoles en el parque y me preguntaron si podía hacerles algo parecido. Empecé a cobrar por esos encargos, no mucho, lo justo, y ese dinero lo puse en la cuenta nueva del banco, en la cuenta que era solo mía. Cada cosa que cosí fue como recuperar un pedazo de mí que había estado guardado esperando que yo tuviera tiempo de buscarlo. Reorganicé también mis finanzas. Abrí una cuenta de ahorros en el banco, una cuenta que era solo mía, que no tenía nada que ver con ningún favor pendiente ni con ninguna deuda de nadie. Y empecé a depositar ahí todos los meses una cantidad fija de mi jubilación, la primera vez en muchos años que dinero mío se quedaba en mi cuenta en lugar de irse a resolver los problemas de otra persona. La primera vez que hice ese depósito, salí del banco y fui a comprarme un helado de mamey en la heladería del Parque Central, y me lo comí sentada en una banca viendo pasar a la gente. Y estaba tan rico y yo estaba tan presente en ese momento que pensé que hacía años que no comía algo con esa clase de atención, sin estar pensando en lo que tenía que hacer después, o en lo que alguien me había pedido, o en lo que me faltaba por resolver. Dolores y yo empezamos a planear un viaje a San Cristóbal de las Casas. No era un viaje largo ni costoso. Son apenas 80 kilómetros de Tuxtla a San Cristóbal, pero para nosotras dos era un evento. Era la declaración de que teníamos derecho a salir juntas, a caminar por el centro histórico, a tomar chocolate en algún café del Andador, a comprar textiles en el mercado de Santo Domingo, a quedarnos una noche en un hotel pequeño y platicar hasta tarde sin que nadie nos necesitara ni nos buscara ni esperara nada de nosotras. Lo planeamos durante semanas con el mismo cuidado con que yo habría planeado cualquier cosa importante de la vida. Escogimos el hotel, escogimos los restaurantes, hicimos una lista de los lugares que queríamos ver, y cuando llegó el día y nos subimos al autobús en la terminal de la Avenida Central, con nuestras bolsitas de mano y nuestros abrigos porque San Cristóbal siempre está frío, yo sentí que algo en mí estaba respirando diferente, más hondo, más libre. Fue durante ese viaje, sentadas en el Café Altura tomando chocolate con canela y viendo la lluvia caer sobre los tejados de San Cristóbal, que Dolores me preguntó: ¿y lo del sobre, comadre? ¿Me va a contar o me voy a morir sin saber? Y me reí, porque era cierto que no le había contado todavía, que lo había dejado para el momento adecuado, y ese momento era ese, con el chocolate caliente y la lluvia afuera, y las dos mujeres que somos sentadas frente a frente sin prisa. Entonces le conté lo del sobre, y para contárselo a ustedes tengo que retroceder unas semanas antes del almuerzo del domingo, al martes de esa misma semana, que fue el día en que todo se acomodó de la manera más inesperada. Lo que muchas personas no saben, porque es un detalle que yo misma tardé años en entender bien, es que la casa donde vivo, la casa de la colonia La Guardia donde he vivido 37 años, está a mi nombre. Solo a mi nombre. Cuando Ernesto y yo la compramos, la pusimos a mi nombre porque en ese momento era más conveniente, por razones de trámite que ya no recuerdo bien. Y cuando Ernesto murió, la casa siguió siendo mía, sin que nadie nunca cuestionara eso. Aurelio creció en esa casa sabiendo que era la casa de su mamá, y cuando se casó y se fue a vivir con Fernanda, eso quedó así, sin documentos adicionales, sin escrituras compartidas, sin ningún papel que cambiara lo que había estado claro desde siempre. La casa era mía, pero a Fernanda eso no le quedaba claro. O más bien, a Fernanda le quedaba muy claro y le molestaba. Hacía meses que yo había notado que ella hacía comentarios sobre la casa, comentarios que al principio parecían casuales, pero que con el tiempo empecé a reconocer como parte de un plan. Decía cosas como: esta casa tiene mucho potencial, lástima que esté tan desaprovechada. Decía cosas como: Aurelio me decía que de niño soñaba con que esta casa fuera diferente. Decía cosas como: con lo que vale esta zona, si se vendiera esta propiedad, se podría hacer mucho. Yo escuchaba esos comentarios y los guardaba sin decir nada. ¿Qué es lo que hago con las cosas que todavía no entiendo del todo, pero que siento que son importantes? Un martes, 2 semanas antes del almuerzo,
Fernanda llegó a mi casa a media mañana con cara de quien viene a hacer un trámite rápido. Me dijo que necesitaba que firmara unos papeles relacionados con la cuota del agua del fraccionamiento, que había un asunto de actualización de datos de los propietarios de la colonia y que todos los vecinos tenían que firmar un documento en la delegación. Sonó plausible. Llevaba una carpeta con hojas membretadas que a primera vista parecían oficiales, con logos y sellos y todo lo que uno esperaría de un documento de gobierno. Yo los miré. Vi mi nombre ahí. Vi la dirección de la casa. Vi un espacio para firma. Fernanda me decía que era urgente, que el plazo vencía ese día, que era un trámite de rutina. Yo tomé el bolígrafo y entonces, no sé exactamente por qué, algo me detuvo. Algo que no es inteligencia, sino más bien instinto. Esa voz pequeña que a veces uno tiene y que cuando habla hay que escuchar. Volví a leer la primera página más despacio y en la segunda hoja, que estaba doblada hacia atrás como si no fuera importante, había un párrafo que Fernanda no me había señalado, un párrafo que hablaba de cesión de derechos sobre el inmueble. No era un documento de actualización de datos, era un documento de cesión parcial de derechos de la propiedad, redactado de una manera que si yo lo firmaba, estaría cediendo a nombre de Aurelio Castellanos Trujillo y su cónyuge, Fernanda Ibáñez Ruiz, una parte de los derechos sobre mi casa, no toda la casa, pero suficiente para que en cualquier disputa legal posterior ellos pudieran argumentar derechos sobre el inmueble. Puse el bolígrafo sobre la mesa. Dije, Fernanda, déjeme estos papeles para revisarlos con calma, que últimamente no veo bien y no quiero firmar algo que no he leído completo. Fernanda cambió el gesto. Dijo que no había tiempo. Yo dije que entonces tendría que esperarse. Ella recogió los papeles. Se fue. Y esa misma tarde yo fui con esos papeles, porque me había quedado con una de las copias que ella no notó que yo guardé discretamente, a ver a un licenciado que conocía de años, el licenciado Cisneros, que trabaja en una oficina sobre la calle Central Poniente, y que me cobró 300 pesos por revisarlos y decirme exactamente lo que yo ya sospechaba. Doña Esperanza, estos papeles no son de la delegación. Alguien los mandó a hacer, y si usted los firma, se complica mucho su situación sobre la casa. Le pedí al licenciado Cisneros que me preparara un documento diferente, un documento que dejara asentado de manera clara e irrefutable que la casa de la colonia La Guardia, la casa con el número 147 de la calle Francisco Saravia, era mía y solo mía, con todas las implicaciones legales que eso conllevaba y sin ninguna posibilidad de interpretación alternativa. Ese documento me costó 1,200 pesos y 3 días de trámites. Cuando estuvo listo, el licenciado Cisneros me lo entregó en un sobre de Manila. Yo lo doblé. Lo guardé en el bolsillo del delantal. Y llegó el domingo. Ya saben lo que pasó el domingo. Ya saben lo del grito en la cocina. Ya saben lo de la sonrisa y el sobre doblado. Lo que no saben es lo que pasó esa noche, después de que todos se fueron y Fernanda y Aurelio también se fueron, y la casa quedó en silencio. A las 8 de la noche sonó mi teléfono. Era Aurelio. Me dijo que necesitaban hablar, que podían venir. Les dije que sí. Llegaron a las 8:30. Nos sentamos en la sala, en los mismos lugares de siempre, yo en mi silla favorita, que es la del rincón junto a la planta de bugambilia, Aurelio en el sofá, Fernanda al lado de Aurelio con esa postura suya de quien está a punto de decir algo que ya ensayó. Y antes de que cualquiera hablara, yo saqué el sobre del bolsillo del delantal que todavía traía puesto, porque no me había cambiado. Lo puse sobre la mesita del centro, lo desdoblé despacio y dije, antes de que ustedes hablen, hay algo que necesito que lean. Aurelio tomó el documento, lo leyó. Vi cómo su cara cambiaba mientras leía, cómo la expresión de quien llega preparado para una conversación que cree controlar se transforma en la expresión de quien acaba de entender que el terreno bajo sus pies no es el que pensaba. Fernanda trató de leer por encima del hombro de Aurelio. Cuando Aurelio terminó de leer, levantó la vista y me miró de una manera que hacía mucho no me miraba. Una mirada en la que había algo parecido al asombro
y algo parecido a la vergüenza. Fernanda dijo, ¿qué es eso? Y yo la miré. La miré directo, con los ojos tranquilos, sin apuro, y le dije, tienes razón, Fernanda. En esta cocina tú no tienes voz, y tampoco tienes escritura. Fue la primera vez en 4 años que yo le devolví una de sus frases, y fue la última vez que lo necesité. Fernanda se puso roja. Empezó a decir algo sobre que ellos solo querían asegurarse, sobre que era por el bien de la familia, sobre que uno nunca sabe lo que puede pasar, y yo la interrumpí sin gritar, sin subirle el tono a mi voz, con esa calma que a veces uno encuentra cuando ya no tiene más miedo de lo que puede perder. Esta conversación ya no es necesaria esta noche. Esta casa es mía. El documento lo dice. Si en algún momento quieren venir de visita, son bienvenidos, como siempre, con respeto, como siempre. Pero los papeles que me trajiste el martes no los voy a firmar ahora ni nunca. Y si vuelves a intentar algo parecido, el licenciado Cisneros ya sabe lo que tiene que hacer. Fernanda no dijo nada más. Se paró. Le dijo a Aurelio en voz muy baja, ¿nos vamos? Y se fue hacia la puerta. Aurelio se quedó sentado un momento más. Me miró y me dijo, con una voz que sonó muy cansada, más cansada de lo que correspondía a sus 42 años. Mamá, lo siento. Solo eso, lo siento. 2 palabras que llegaron tarde pero que llegaron, y que en ese momento yo no supe si eran suficientes o no, pero que recibí en silencio, porque tampoco había nada que decir. Los días que siguieron fueron raros. Un tipo de rareza que no es incómoda, sino más bien nueva, como cuando uno reorganiza los muebles de una habitación y durante los primeros días sigue queriendo sentarse donde ya no está el sillón. Aurelio me llamó 3 días después, un miércoles en la mañana, y me llamó solo para preguntar cómo estaba, sin pedir nada, solo para preguntar. Yo contesté y dije que bien, que había caminado en el parque, que estaba cosiendo una blusa nueva. Él me dijo que le alegraba. Y la conversación fue corta, pero fue diferente a todas las anteriores, diferente en una manera que era pequeña, pero que yo sentí enorme. Fue la primera vez en años que mi hijo me llamó para saber de mí. Fernanda tardó más. Fernanda tardó varios meses. Lo que pasó durante esos meses fue lo que Dolores llama la justicia que uno no pide, pero que llega sola si uno se hace a un lado y la deja llegar. En la empresa donde trabajaba Fernanda, hubo una reestructuración y ella perdió el trabajo. Sin su sueldo, los gastos de la casa que habían calculado con 2 ingresos se volvieron difíciles de sostener con uno solo. La mensualidad de la hipoteca de la casa que compraron con mi enganche empezó a atrasarse. 2 meses de retraso, luego 3. El banco les envió una carta. Fue Aurelio quien me llamó para contarme, con esa honestidad que empezaba a recuperar, y lo hizo sin pedirme nada, solo para contarme lo que estaba pasando. Yo lo escuché y le dije, hijo, lo siento, espero que encuentren la manera de resolverlo. Nada más. No ofrecí dinero, no ofrecí resolver. Por primera vez en 23 años, escuché el problema de mi hijo y no salté a cargarlo encima de mí. Fernanda me llamó una tarde de miércoles. Yo vi su nombre en la pantalla del teléfono y esperé un momento antes de contestar, ese momento en que uno decide desde qué lugar va a hablar. Contesté. Ella me dijo, con una voz que era diferente a todas las voces que yo le había conocido, una voz sin la dureza habitual, una voz que sonaba como la de alguien que ha estado guardando algo mucho tiempo y que por fin lo está soltando. Doña Esperanza, ¿podría venir a tomar un café? Le dije que sí, y colgué el teléfono, y me quedé mirando la pared de la cocina un momento, la pared donde cuelga la cuchara de mi mamá, y donde tengo pegada con una tachucha una estampita del señor de Esquípulas que me regaló Dolores hace años, y le pedí a ambos, a la cuchara y al señor de Esquípulas, que me ayudaran a estar en esa conversación desde un lugar de calma y no de resentimiento, porque el resentimiento ya lo había empezado a soltar y no quería volver a cargarlo. Vino al día siguiente a las 11 de la mañana.
Yo tenía café de olla y pan dulce de la panadería, que es lo que siempre pongo cuando quiero que alguien se sienta bien recibido. Fernanda se sentó en la misma silla de siempre, la silla de enfrente de la mía, en la mesa de la cocina, y por primera vez desde que la conocía, la vi sin teléfono en la mano, sin postura de quien está o a punto de hacer una declaración, simplemente sentada. Me dijo: quiero pedirle una disculpa por lo que le dije ese domingo, por cómo me he comportado desde que Aurelio y yo nos casamos. Sé que no tengo derecho a pedirle nada, pero quería que lo supiera. Yo la miré, estudié su cara, y lo que vi no era la cara de alguien que estaba disculpándose para obtener algo, aunque ese pensamiento lo tuve y lo reconocí. Era la cara de alguien que estaba cansada de ser quien había sido. Eso no me lo inventé, eso lo vi. No le dije que todo estaba bien, porque no todo estaba bien. Y los años me han enseñado que el perdón real no es decir que todo está bien cuando no lo está. Le dije: lo escucho, Fernanda, y lo agradezco. Las cosas entre nosotras van a poder ser diferentes si tú quieres que sean diferentes, pero van a ser diferentes en mis términos, no en los tuyos. Esta sigue siendo mi casa. Estas siguen siendo mis decisiones. Y si vuelves a entrar a mi cocina, entras con respeto, como se entra a la casa de cualquier persona que merece ser respetada. Fernanda asintió, se tomó su café, y antes de irse, me dijo algo que yo no esperaba, algo que me dejó pensando varios días después. Mi mamá también fue tratada así por su suegra, doña Esperanza. Supongo que aprendí de lo que vi. Eso no me excusa nada de lo que hizo, pero me ayudó a entenderla de una manera que no habría podido entender antes. No la perdoné ese día, porque el perdón no es un interruptor que uno aprieta y listo. El perdón es un proceso que uno hace despacio, como el mole negro, a fuego lento, moviendo de vez en cuando para que no se pegue. Pero ese día empezó algo que con el tiempo fue pareciéndose más a una paz real que a una tregua temporal. Aurelio vino a verme el siguiente domingo, solo, sin Fernanda, con una actitud diferente a todas las actitudes que yo le había conocido en los últimos años. Se sentó en la mesa de la cocina y me preguntó si podía ayudarme a hacer algo. Le dije que si quería, podía picar los chiles para el caldo que iba a hacer. Y así estuvimos, los dos en la cocina, él picando chiles y yo lavando el pollo, y platicamos de cosas pequeñas, de cosas cotidianas, y fue la tarde más cómoda que habíamos tenido en mucho tiempo. Antes de irse me dio un abrazo de verdad, de esos que son de cuerpo entero y no solo de palmas en la espalda, y me dijo: mamá, gracias por todo lo que hizo por mí. Lo sé de verdad. Yo le devolví el abrazo. No dije nada. A veces no hay nada que agregar. Hoy, sentada aquí en la silla de Ernesto junto a la ventana del cuarto de costura, con la luz de la tarde entrando entre las cortinas que yo misma bordé hace muchos años, con hilo azul y motivos de pájaros que en Chiapas se llaman torogoces, y que son los más bonitos del mundo según yo, con el sonido de la calle que a esta hora tiene una calma particular, y con la planta de bugambilia que está floreciendo otra vez después del invierno, morada como ella sola, con esas flores que parecen papel de China y que perfuman el portal en las tardes, yo pienso en todo lo que fue y en todo lo que es ahora, y entiendo algo que durante mucho tiempo no pude entender. Entiendo que durante décadas confundí dos cosas que parecen iguales, pero que no lo son: entregarse y entregarse. La primera entrega, la que viene del amor, es dar porque uno quiere dar porque le nace, dar porque la alegría del otro genuinamente nos llena. La segunda entrega, la que viene del miedo, es dar para que no nos rechacen, dar para seguir siendo necesarias, dar para evitar la conversación difícil, dar porque hemos confundido el valor propio con la cantidad de cosas que somos capaces de ofrecer. Yo esto di de las dos maneras durante muchos años, mezcladas, revueltas, sin saber distinguir cuál era cuál. Y solo cuando Fernanda gritó en mi cocina, solo en ese momento, las dos entregas se separaron de golpe como cuando se parte una hebra de hilo, y uno ve claramente cuáles fibras son de un color
y cuáles son de otro. Aprendí también que decir basta no es lo mismo que dejar de amar, que los límites no son muros que separan a la gente, sino marcos que sostienen las relaciones para que no se caigan. Que una madre que se respeta a sí misma le enseña a sus hijos algo que ninguna escuela puede enseñar. Que nunca, nunca es demasiado tarde para empezar a vivir de acuerdo con lo que una merece. El amor que uno les tiene a los hijos no tiene precio ni tiene límite, eso es cierto, y no hay nada en el mundo que lo cambie. Pero el amor que uno se tiene a sí misma tampoco debería tener precio ni límite. Y eso es algo que muchas mujeres de mi generación, criadas para dar y dar y dar sin preguntar qué queda para ellas, tardamos toda una vida en aprender. Yo tardé 68 años. Tardé 29 años en una fábrica, 4 años de turno doble, 90,000 pesos de enganche, 380,000 pesos de comida dominical, una pulsera de oro de 18 quilates y un grito en mi propia cocina. Pero lo aprendí. Y haberlo aprendido, aunque tarde, vale cada cosa que costó aprenderlo. La cuchara de madera de mi mamá sigue colgada en el gancho de la cocina. Los aretes de plata de la cajita de papel de China Rosa siguen en el cajón del buró. El mole negro que hago los domingos cuando tengo ganas sigue oliendo a chile ancho y a canela. Y yo sigo siendo Esperanza Trujillo Beta, de Castellanos, costurera, madre, viuda, dueña de mi casa y de mi vida, con 68 años encima y con más claridad de la que tuve en toda la juventud junta. Me llamo Esperanza, que en español significa lo que uno tiene cuando todavía cree que el futuro puede ser bueno. Y nunca, en todos estos años, perdí eso. Ni cuando Ernesto se fue, ni cuando el dinero no alcanzaba, ni cuando mi nuera gritó en mi cocina. Siempre tuve esperanza. Y la esperanza es así. Nunca la firmé en ningún papel. Esa siempre fue solo mía. Y con esto me despido por hoy, amigas, pero antes quiero pedirles algo de corazón. Si esta historia les tocó, si les hizo pensar en alguien, si les recordó algo que vivieron o algo que tal vez están viviendo ahora mismo, suscríbanse al canal para no perderse la próxima historia. Compartan este video con alguien que necesite escucharlo, con alguna mujer que conozcan, que también haya dado todo, y que tal vez todavía no haya encontrado la manera de decir basta con tranquilidad y con dignidad. Y díganme en los comentarios, en mi lugar, ¿qué habrían hecho ustedes? ¿Habrían firmado esos papeles? ¿Habrían sonreído como yo sonreí? ¿O habrían hecho algo diferente? Les mando un abrazo enorme desde Tuxtla Gutiérrez, con el olor del mole todavía en la cocina y los pájaros torogoces bordados en las cortinas. Y nos vemos en el próximo relato, que les prometo que trae una sorpresa que no se esperan.